porque es fiesta, es Shabbat. Abran su Biblia, por favor, en el Salmo 122. Vamos para allá. Yo estuve orando mucho en la noche, en la madrugada, a todas horas, por Israel, porque se ha bendecido siempre Israel, por Jerusalén. Salmo 122. Entonces, estemos orando todos, hermanos, por Jerusalén. Bueno, Salmo 122. Amén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Yahweh iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Yahweh, conforme al testimonio dado a Israel, para exaltar el nombre de Yahweh, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Yahweh, nuestro Elohim, buscaré tu bien. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Bendito es el Abacados. Simplemente voy a hacer un paréntesis. Hoy es día, estamos transmitiendo en vivo, sábado, 14 de junio del año 2025, son las 4 de la tarde con 5 minutos. Hora central de México. No hemos visto noticias, pero cuando nuestro amado Roy Luis prende todas las computadoras y demás, pues aparece la primera noticia. Ahorita el primer ministro de Israel ya declaró que la cúpula de hierro ya no se está dando abasto. Y es que era lógico, ¿verdad? Pues está haciendo un ataque bastante fuerte Irán. Entonces seguimos orando por todo ello. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir hacia la tercera parte del Sermón del Monte. Mateo 5. Vamos para allá. Fíjense, todavía no acabamos el capítulo 5. Bueno, Mateo 5, 38, verso 38. Aquí hay otro, oísteis que fue dicho. ¿Ya tienen Mateo 5, 38? Perfecto, hasta el 42 voy a leer. Vamos a leer. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera a la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera primero ponerte a pleito, y quitarte la túnica, subraya en túnica, déjale también la capa, subraya en capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar, carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y después sigue, oíste que fue dicho, pero voy a explicar. El ojo por ojo. Bueno, vamos por favor. Bueno, anoten esto. Nada más anoten los apuntes, hermanos, por favor. Lucas 6. Verso 29 al 30. Bueno, son 2 versos. Ahí está lo mismo que está en Mateo, lo que acabamos de leer. Ahora, pónganle una hojita ahí en Mateo 5 y vamos a la Torah. Vamos a Éxodo, el libro del Éxodo, en el Éxodo capítulo 21. El nombre correcto es Shemot, nombres. Bueno, Éxodo 21, verso 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y luego sigue quemadura por quemadura, etcétera, herida por herida, golpe por golpe. Bueno, entonces, ¿de qué se trata todo lo que está explicando nuestro gran Señor Yahshua Mashiach? Recuerda lo que estamos ministrando desde el principio. Estaban sentados, oyendo a Yahshua, una multitud de hombres y mujeres de todas las edades, de judíos. Y ellos habían sido aleccionados nada más con las lecciones, para la redundancia, de los fariseos. No tenían otra doctrina, hermanos, hermanas, amigos, amigas, no tenían otra doctrina más que lo de los fariseos. Entonces muchas cosas las malinterpretaban o les daban su punto de vista con sus mandamientos rabínicos, los propios fariseos. Entonces ahorita voy a explicar. Vamos a Levítico 24,
Levítico 24, vamos para allá. Levítico 24, verso 20. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Pero no está hablando de que le saquen el ojo al otro. Ahorita lo voy a explicar. Para nada. Vamos a Deuteronomio. Se trata de remuneración. Anótenlo. Ahorita vamos para allá, Mateo 5. Pero ahorita anoten remuneración. Deuteronomio 19, verso 21. Deuteronomio 19, verso 21. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Bueno, ¿de qué se trata? Anótenlo entonces así. Es la ley de la remuneración o retribución. Anótenlo. Porque los fariseos le habían dado el sentido de que, pues, lo voy a ministrar, nada más amar a los suyos y aborrecer a los demás. Ahora, esta ley, vayan anotando, fue dada por el Eterno, ya lo vimos en Éxodo y en Deuteronomio. Esta ley fue dada por el Eterno para proteger al inocente y garantizar que la retribución no sobrepasara la ofensa. Anótenlo, es muy importante. Y garantizar que la retribución no rebasara la ofensa. Porque lógico, siempre ha habido gente aprovechada, ¿verdad? Dice, bueno, me hiciste esto, ahora me vas a pagar tanto. Pero es una exageración. Bueno, aún así, con esto que acabo de explicar, los justos, los santos, no tenían que exigir sus derechos. Fíjense hasta dónde llega Yahshua. Mostrando humildad. Por todo lo que leímos. ¿De acuerdo? Pero yo os digo, no resistirlas al que es malo. Antes que cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y así sucesivamente. Entonces, a ver, los justos no tenían ni siquiera nosotros tenemos que exigir nuestros derechos mostrando humildad. Claro, los derechos de vía pública, cosas de ese tipo, eso es otra cosa. Pero me refiero a la humildad que debemos demostrar ante los demás. Entonces iría, dice Yahshua, una milla adicional para mantener la paz. Es muy importante eso. Anótenlo. Porque generalmente los que les decían, llévame esta carga, y en sentido contrario, eran los romanos. Y entonces, si ellos hubieran puesto pesados, por así decirlo, pues ahí los matan. Entonces, y el Eterno le está dando un consejo, pues lógico, sabio, porque Él es el único sabio. Iría la milla adicional para preservar la paz, para mantener la paz. Ahora, cuando agraviado por ser golpeado en una mejilla, dice Yahshua, o despojado de la túnica, y ahí donde les dije túnica, póngale ropa interior. Esa era una ropa interior. Y cuando dice la capa, póngale ropa exterior. ¿Sí? O bien obligado a cargar una milla extra. Entonces, ¿cuál es la lección que nos da Yahshua aquí? No vayan a hacer lo que aprendieron de los fariseos. No debían volver la agresión. ¿Sí? Anótenlo. No deberían volver la agresión. Y no exigir ni siquiera los justos la restitución o
en otra forma, rehusarse a obedecer. Ni siquiera eso. El Eterno dio todo, hasta su última gota de sangre. Lógico, el Eterno nos guarda por medio de sus ángeles y demás. Bueno, entonces en lugar de intentar vengarse, porque de eso se trata aquí la lección de Yahshua, debería hacer lo opuesto y encomendar su caso al Señor, al Adón, a Yahweh, a Yahshua. Porque Él un día pondrá las cosas en su orden, en su debido orden. Anótenlo así. Entonces, en varias partes de la Biblia ya hemos visto, como dice el Eterno en su palabra, que de Él es la venganza, no de nosotros. A eso se refiere esa lección. Oíste que fue dicho. Y no era ojo por ojo, sacarle el ojo al otro o romperle el pie al otro, no. Era remunerar. Para eso estaban las autoridades de Israel. Ahora vamos a Romanos. Romanos si era entre judíos, lógico. Vamos a la carta a los Romanos. Capítulo 12, verso 17. Ya tienen Romanos, capítulo 12, verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Yahweh. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Adón. Y te remite a la Torah, Deuteronomio 32, verso 25. Voy a seguir leyendo el 20 y 21. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas, hoy te lo voy a explicar, de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Luego dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, cuando dice aquí, en el verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. ¿Pero qué quiere decir eso? Que si no lo haces, vergüenza tendrás. Anótenlo ahí en su Biblia, yo lo tengo anotado desde hace muchísimos años. Hay vergüenza. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que estemos bien en comunión con el Abacados, con el Todopoderoso. ¿De acuerdo? De eso se trata esta lección. Bueno, ahora, perdón. Esto se ve en la vida misma de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Señor y Salvador. Primera de Pedro, vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 23. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. Entonces vamos a seguir lo que dice Yahshua. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y si tú ves en el verso anterior, está Isaías. En el verso 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y te remite a Isaías 53, verso 9. Vamos entendiendo, entonces hay que dar todo, sin esperar nada. Pero el Eterno no te va a desamparar, no desampara a sus hijos. Ahora vamos otra vez al Sermón del Monte, Mateo 5, ¿sí? Y vamos a ver el 43, el verso 43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¡Qué lección! 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? 48. Sed pues vosotros perfectos, subrayan ese verso, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, ahora, pónganle una hojita ahí, por favor, una hojita ahí, y vamos a la Torah, Levítico 19. Entonces, lo que estaba ministrando Yahshua era Torah, pero sin añadiduras fariseicas. Les dije del Levítico 19, vamos para allá, y vamos a buscar el verso 18. ¿Ya tienen Levítico 19, verso 18? Perfecto. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh. O sea, lo dijo el Eterno. Entonces los fariseos, ¿qué enseñaban? Ellos enseñaban que una persona debía amar a quienes tuvieran cercanos o que fueran parientes, pero que los enemigos deberían de ser odiados. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, hay muchos textos de judaísmo y ahí lo dice. Entonces, a ver, atención, mucha atención. Ahorita les pónganme atención, no anoten, y ahorita yo se los dicto. Mucha atención. Con estas enseñanzas que hacían, implicaban que su odio, no anoten, yo ahorita se los dicto, sería el medio que Dios, Elohim, usaba para juzgar a sus enemigos. Y hasta la fecha, así piensan algunos todavía. Ahora, anótenlo. Implicando, así, anoten, que su odio contra un hermano era el medio que Elohim usaba para juzgar a sus enemigos. Eso es de locos, pero muchos piensan así. Así piensan algunos. Entonces vamos a suponer, este hermano me ofende. Y entonces, bueno, mejor yo no, porque yo no odio a nadie. Mejor hacemos así. Este ofende a este. ¿Sí? De alguna manera. Entonces este no perdona. Y como no perdona, lo odia. Y piensa este que su odio contra este es el medio que Yahshua está usando para juzgarlo. Es una ridiculez, eso no es así. Pero analicen, hermanos, todos de Gozo y Paz local y mundial, y dime si no has pensado así. No todos. Yo sé que hay verdaderos ya santos, bien santificados. Te lo digo por experiencia y la gloria es para el Eterno. Al ministrar miles y miles y miles de almas, ya no ahorita directamente porque ya no puedo, no conviene hacerlo por mi voz, pero yo lo vi, o sea, ministrando de una manera, pidiéndole sabiduría al Eterno, y el que les quiero ministrar sobre sabiduría, salía todo. No, es que este me hizo esto, Roe. Y yo sé que Dios, o utilizaban el nombre bendito, imagina, lo está juzgando por ello. O sea, ellos mismos lo decían, o de una manera indirecta. Entonces, si lo anotaron, eso es muy importante, para que no piensen algunos que su odio hacia otros es el medio del Todopoderoso que está usando para juzgar a ese. No es así, para nada. Tú estás perdiendo tu tiempo y ya te vinieron mil enfermedades por odiar y no debe de ser.
Para los que vieron la parasha, que realmente hablé de la Haftarah, Shelalejaj, ahí daba yo algunas explicaciones muy pequeñitas sobre las enfermedades autoinmunes. Pero vean ese video. Sin embargo, miren, Yahshua HaMashiach, aquí vamos otra vez al Sermón del Monte en Mateo 5, afirmó que los creyentes debemos mostrar el amor de Yahweh aún a nuestros enemigos. Si tú haces eso, hermano, seguro te vas en el Natsal. Pero si sigues odiando y no perdonando, te quedas para la ira. Cuidado, ya lo ministré ayer y no vacilé, está en la palabra. Entonces Elohim ama su creación. Aquí lo dice Yahshua. Y hace salir el sol para buenos y malos, buenos y malos igual la lluvia. Y tú a veces te pones y dices, no, lo castigo con el hielo, le pongo hielo, no lo saludo igual. Piensas que tu látigo, el látigo de tu desprecio, hace justicia, pero te estás condenando. Tú, no el otro. El otro a lo mejor ya te perdonó o te pidió perdón y tú no lo quieres perdonar. Tremendo, ¿verdad? Ahora, el Eterno, fíjense, hace salir el sol para buenos y malos, en el verso 45, llover para justos e injustos. Bueno, resulta que alguien que es idólatra siembra y de ahí tú estás comiendo. Y si el Eterno no le hubiera placido hacer llover ahí o que saliera el sol, no hubiera habido cosecha y no tendrías que comer. Entonces el Eterno va más allá. Miren, ahora con todo esto que me ha pasado desde esta cirugía que tuve en febrero, créanme lo que al estar en comunión íntima con el Abacados me abrió más la expectativa. Yo le dije a mi esposa y a mi hija Leti, ahora se los comparto a todos, yo conocía al Eterno así. Porque ¿quién conoce al Eterno? Pues es infinito. Ahora, después de toda esta etapa de febrero para acá, lo conozco así. Tú dirás, pues no avanzó mucho. No, porque Él es infinito. Pero lo conozco más, porque tuve muchas horas de estar en una comunión sin ver televisión. A veces sí veía algunas cosas, pero estando en el hospital era pura tefilá. Estando en mi casa, en la casa de ustedes, así se dice aquí en México, estar en tefilá, recordando los salmos de memoria, orando y pidiendo, háblame, Padre. Él pide todo, hermanos. Ya lo he ministrado desde hace muchos años, pero ahora lo reafirmo más. Tal amor quiere el Eterno que nosotros demostremos demostrar que somos verdaderos hijos de Yahweh. Que se note que somos hijos de Yahweh. Ahora, atención. Una crítica tajante así de nuestro gran Señor Yahshua Mesías contra los fariseos es amar solo a los que os aman. Porque ellos habían oído eso. Vuelvo a repetir, entendamos el contexto. El Sermón del Monte empieza con una multitud de judíos y judías que no habían recibido otra lección más que la de los fariseos. Y aunque yo no hubiera leído ningún libro de judaísmo, o 2 o 3 o 1000, aquí lo dice Yahshua. Está muy claro. ¿Por qué les está aclarando? En el verso, por ejemplo, oíste que fue dicho, 43, amarás a tu prójimo. ¿Por qué se los digo? Porque se los habían dicho los fariseos. Sí me doy a entender, aunque no hubiera yo leído ningún otro libro. Aquí lo está diciendo Yahshua. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso les habían enseñado los fariseos. Entonces digo, es una crítica tajante contra los fariseos, es amar solo a los que os aman.
y saludar solo a nuestros hermanos. Y entonces eso no va más allá, amados hermanos, hermanas de Gozo y Paz Local y Mundial, amigos y amigas, eso no va más allá de lo que hacen los gentiles y los publicanos, los que están perdidos. ¿Verdad? Entonces, a ver, 46 de Mateo 5. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Por qué dijo esto? Porque lo habían enseñado los fariseos. Yahshua entonces habla sobre la norma divina. Sed pues perfectos, verso 48, como vuestro Padre es perfecto. Le vamos entendiendo, porque antes se leía en el cristianismo y, pues sí, hay que hacer eso. No, el contexto, amados preciosos. Los que no han visto las otras lecciones del Sermón del Monte, véanlos, no tiene mucho que las haga. Hace 8 días, creo. Ahora, atención, atención, escuchen, escuchen, escuchen. Si esos individuos querían ser justos, o sea, los que estaban oyendo a Yahshua, debían ser como Elohim, perfectos y santos. Qué tremendo. Pero también fue una directa contra los fariseos. ¿Cómo? A ver, veamos de qué nos habló ya el Eterno, los programas anteriores a este. 1. Es obvio que 1, el asesinato. 2, la lujuria, eso ya lo ministré. 3, el odio. 4, el fraude, o sea, no remunerar. 5, la venganza, no caracterizan el carácter, para la redundancia, de Yahshua, de Yahweh. No caracterizan. De eso acabamos de hablar en los 2 capítulos anteriores, o sea, los 2 programas anteriores de transmisión. Entonces, ¿en qué resultaron reprobados los fariseos? En el asesinato, en la lujuria, en el odio, en el fraude y en la venganza. Porque no son características del Todopoderoso. Entonces hay que entender, hermanos, atiéndanme muy bien y vayan anotando, Yahweh nunca rebaja su norma, su ley, su Torah, acomodándola a los seres humanos. Y eso es lo que muchos piensan. Dice, vas a guardar Shabbat, se guarda Shabbat. Vas a guardar mis fiestas, se guardan las fiestas. No veas a una mujer con lujuria, se tiene que hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir esta frase porque es muy importante. Elohim nunca rebaja su norma acomodándola a los seres humanos. Jamás. Su santidad es absoluta de Yahweh, de Yahshua. Y esa es la norma que debemos de seguir según la Biblia, el Tanaj. Entonces, la persona, hermanos preciosos, preciosos en el eterno Yahshua, la persona que confía en Yahweh, ¿quién es Yahshua? Goza de la justicia del Todopoderoso, que se reproduce en su vida. Entonces, a ver, si es justo una persona, guarda la Torah, se va a reproducir eso de inmediato, se abren las ventanas de los cielos y viene bendición hasta que sobreabunda. Eso dice Malaquías. No nada más se refiere al dinero, se refiere a todo. Tener salud. Yo le decía hoy al amado Roel Luis y al amado a Isaías, hoy, se escucha mi voz mejor que ayer. ¿Verdad? Yo estoy seguro de eso, yo me estoy escuchando mejor. Bendito es Yahshua Mashiach. Y sigo haciendo terapias intensas. Bueno, la gloria es para el Eterno, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿quieres bendición económica, salud, prosperidad? Bendición de cualquier tipo, haz justicia, guarda Torah.
Eso es lo que está diciendo el eterno Yahshua. Ahora, vamos a pasar al capítulo 6. ¿De qué trata el capítulo 6? Así, tajante. Yahshua habla sobre el rechazo, anótenlo, de las prácticas fariseicas. De eso se trata el capítulo 6. Habla del rechazo de las prácticas de los fariseos. ¿De dónde va esa lección del rechazo? Anótenlo. Capítulo 6, verso 1, al capítulo 7, verso 6. Sí, es todo el capítulo 6, y en el capítulo 7 abarca hasta el verso 6. ¿De acuerdo? Hasta ahí termina el rechazo. Ahora vamos a ver qué dice el Eterno. Bueno. Del verso 1 al 4 del capítulo 6, Yahshua habló primero de la práctica fariseica de las limosnas, de dar ayuda a otros. La justicia no debe exhibirse ante los demás para recibir recompensa. Porque se recibe recompensa de los hombres, pero ya no del Todopoderoso. Ahora, atiéndanme a esta frase, ahorita se los dicto. Imagínate querer quedar bien con el Todopoderoso. Mira, Señor, estoy dando esto, ¿eh? Es una ridiculez. ¿Quién va a querer que... ¿Tú crees que al Eterno le interesa eso? No. Entonces, hay que conocer mejor los atributos. Es infinito el Eterno, pero su carácter, ¿quién es Él? ¿Qué exige? Los fariseos, al dar limosna, pensaban que probaban ellos, de probar, lo justos que eran, pero se reprobaban. Vayan anotando. ¿Qué entendemos? Ahorita lo vamos a leer. 1, debe ser en secreto. 2, que olvide lo que ha dado. 3, es lo que desea Yahshua. 4, viene la recompensa del cielo en público. 5, no se duele por esperar la recompensa de Elohim ni de los hombres. El Eterno le dará recompensa. Entonces debe ser en secreto, que se olvide lo que ha dado. Eso es lo que Yahshua desea. Viene la recompensa del cielo en público. Y eso se llama reivindicación. 5, no se debe esperar recompensa del Todopoderoso ni de los hombres. O sea, dar por amor a Yahweh. Pero no por estar queriendo, Padre, mira, yo ya di esto, recompénsame, ¿no? No, pues ¿cómo? O bien buscar la recompensa de los hombres. Vamos a leer del verso 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Está más claro que nada que hacían los fariseos, ¿verdad? 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar shofar delante de ti como hacen los hipócritas. ¿A quién les llamó hipócritas? Pues a los fariseos. ¿En las qué? En las sinagogas. ¿Quiénes saben las sinagogas? Los fariseos. Y en las calles, para ser exaltados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, esto es real. El Eterno reivindica a sus hijos justos. Él los reivindica. Sí, a ti que te has guardado en santidad.
Habrá otros que no se guarden en santidad, pues a guardarse en la santidad completa. Ya di la explicación y lo acabamos de leer. Más claro ni el agua. ¿Quiénes estaban en las sinagogas? Los hipócritas. ¿Quiénes eran? Los fariseos. ¿Sí? Bueno. Ahora, del verso 5 al 15, vámonos a leer. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Mira, ¿a quién se está refiriendo? A los fariseos. Porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mira, eso me tocó verlo. Te explico. Cuando tuvimos la oportunidad como familia de ir a Israel, fuimos al Muro de los Lamentos, que se llama, que no es parte el cótel, pues no es parte del templo, es parte de la, ¿cómo se llama? Fortaleza Antonia. Sí, porque Yahshua dijo que no quedaría piedra sobre piedra, y ahí hay piedra sobre piedra. Entonces no es parte del templo. Olvídense de eso. Bueno, yo oía los lamentos de muchos. ¡Ay, Hakadosh Baruj, ¿por qué nos tienes abandonados? Y fíjense que después varios hermanos y hermanas también tuvieron la oportunidad de ir a Israel y me platicaron eso también. Y coincidimos. Le digo, ¿sabes qué? Yo tengo la misma impresión. Esos gritos eran hipócritas. Querían ser vistos por los hombres. Lo que dice Yahshua. Tremendo, ¿verdad? Bueno. No sé si ya leímos el verso 5. Sí. Vamos a volverlo a leer. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, y cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es la misma lección, pero ya no de las limonas, sino de la oración. Subrayen, secreto, secreto, te recompensará en público. ¿Lo cumple? Oh, sí, claro que sí. 7. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Tremenda lección, bendito Yahshua. 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Precioso. ¿Quién pudo enseñar mejor? Nadie. 9. Y vosotros pues oraréis así. Son 7 frases del Avinu, del Padre Nuestro. Eso ya está explicado en otro tema, véanlo. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Es la frase 1. 2. Santificado sea tu nombre. 3. Venga tu reino. 4. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. 5. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 6. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 7. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la kabod, por los siglos de los siglos. Amén. Eso ya fue agregado después, ya lo expliqué. Bueno, porque eso está en 1 de Crónicas 29:11. No el Padre Nuestro, sino lo que dice. Claro que de Él es el poder, el reino y la gloria, todo. ¿Sí? Bueno, sigo leyendo hasta el 15. Porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a analizar. La oración, para empezar, debe ser entre Yahweh, Yahshua,
y la persona. Podemos orar en público. A ver, ahora te toca a ti orar. Pero fíjense que yo tiene mucho tiempo que ya no hago eso con los hermanos, porque hubo muchos hipócritas. Ellos querían lucirse como grandes declamadores. Entonces la oración, dice Yahshua, debe ser en secreto, entre Elohim y la persona. Los fariseos cambiaban ese concepto. ¿Cómo lo hacían? Para ser vistos. ¿Quién lo dijo? ¿Un libro de judaísmo? No, lo dicen también, pero Yahshua, aquí Yahshua lo está diciendo. Ellos cambiaron ese concepto. La oración debe ser entre Elohim. Entonces, la multitud que estaba ahí de hombres y mujeres de todas las edades, que solamente habían recibido lecciones de los fariseos, yo siento que estarían así, con la boca abierta. Tremendo. ¿Quién estaba hablando? El Rey de la Gloria, el Rey del Esplendor. Otra vez era esto de la oración para exhibir su supuesta justicia. Largas y repetidas oraciones que no eran dirigidas al Todopoderoso, sino a los hombres. ¿Y cómo me tocó ver eso físicamente? Tanto allá en Israel como en donde he ido. La idea es esta, que la gente se levanta, Padre, hay unos lamentos, hay unos gemidos. Entonces, ¿a quién son dirigidas esas oraciones? A los hombres, para que vean que qué bonito ora. Eso no sirve. Deséchalo, si te lo enseñaron. Yahshua enseñó que la oración debe dirigirse a vuestro Padre que está en lo secreto. Aquí está, en el verso 6. Ahora, yo le titulé la oración de los discípulos, el Padre Nuestro, que ya vino, ¿verdad? Porque es la oración que Yahshua les enseñó, conocida como Padre Nuestro, Avinu. Eso es, Avinu quiere decir en hebreo Padre Nuestro. Entonces, primero, debe de iniciar cualquier oración, pero aquí está el ejemplo máximo. Debe de iniciar con adoración. Anótelo. ¿Por qué? Porque la adoración es la esencia de toda oración. La adoración es la esencia de toda oración. Si no, no sirve. Punto siguiente. Hay que dirigirse a Yahweh, quien es Yahshua, como Padre. ¿Por qué? Porque eso es igual a tener comunión con Él, no querer quedar bien delante de los hombres. Punto siguiente. Es adoración, pero yo le pondría también adoración. Es una reverencia total, pero es una adoración. Cuando dice, santificado sea tu nombre. Es una reverencia total, una adoración total. Después el punto siguiente es el deseo que venga su reino mesiánico. La Torah, la justicia, la norma, la ley, la justicia, la Torah. ¿Sí? Se basa todo ello que Yahweh, Yahshua, cumplirá todas las promesas a su pueblo expresadas en sus pactos. De eso se trata esta oración, el Padre Nuestro. Anótelo. Se basa en que Yahweh, Yahshua, cumplirá todas las promesas a su pueblo expresadas en sus pactos. Ahora hago un paréntesis, pero de lo mismo. Ayer yo ministraba que hay que injertarse en Israel, en Romanos 11 está. De eso ya hay una ministración. Porque Pablo dice, Pablo no les enseñó, ya miren, la ley de Dios, la Torah, ya no sirve. Ahora vamos a hacer una nueva religión, el cristianismo. No,
Él dijo, ustedes, ¿cómo dijo? Ustedes estabais ajenos de los pactos, de los patriarcas, de la ciudadanía de Israel. Pero ahora, en Yahshua, estás injertado, guardando Torah. Fíjense lo que ministró Pablo. Ustedes estabais ajenos a los pactos, Shabbat, Brit Milá, o sea, la circuncisión física, ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que ministró Pablo, Torah. Bueno, se acabó el paréntesis. Ahora, cuando dice hágase tu voluntad, su voluntad es que se haga su voluntad, no la nuestra. ¿Por qué? Porque su voluntad de Yahweh es perfecta. Y a veces nosotros estamos insistiendo en la oración y no se dan las cosas porque no convienen, eso ya lo expliqué. Ahora, también aquí Yahshua enseñó que hay que pedir por las necesidades personales. Atención, de cada día. Es decir, suficiente para hoy. Si tú ganas lo suficiente y puedes ahorrar y tienes para días posteriores, qué bueno. Pero el Eterno, miren, dice suficiente, que sea suficiente para hoy. Necesidades espirituales, habla también la oración del Padre Nuestro, como el perdón. Y esto implica que quien pide perdón al Todopoderoso ya ha perdonado a los demás todas las ofensas que le han hecho, porque si no, ¿cómo se atreve a pedir? Explico eso otra vez. Quien pide perdón ya debe de haber perdonado a todos los que le ofendieron, si no, no sirve. Cuando dice deudas, son deudas morales. No está hablando, que también lo puede incluir, pero no está hablando exactamente de que te piden prestado y no te pagan. Pero tienes que perdonar si no te pagan. Y se hacen los locos, aunque se digan hermanos. Los creyentes debemos reconocer nuestras debilidades espirituales cuando oramos para ser librados de la tentación de hacer el mal. Voy a repetir eso porque es de mucho peso. Son palabras de Yahshua. Los creyentes todos, incluyéndome a mí, debemos reconocer nuestras debilidades espirituales. ¿Sí? Cuando oramos para ser librados de la tentación de hacer el mal. Pónganle una hojita ahí y vamos a Efesios. Tú sabes tus debilidades. Y entonces cada quien sabe sus debilidades y sobre eso fortalecernos, ¿verdad? En la fe de Yahshua. Efesios 4, verso 32. Efesios 4, verso 32. Dice así, ¿ya lo tienen? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Elohim también os perdonó a vosotros en Yahshua HaMashiach. Tremendo. Esto es lo que dice Yahshua. Aquí lo está diciendo Pablo, pues. ¿Pero de quién lo aprendió? De Yahshua. Aunque no directamente. Bueno, yo diría que sí directamente. Ahora, vamos a continuar con otro punto que el Eterno dijo, oíste. A ver, nos quedamos, vamos al verso 16, de Mateo 6, verso 16. Aquí es sobre el ayuno. Pero antes de pasar a esta parte, uno no puede, hermanos, tener buena relación con Yahshua si se niega a perdonar a otros. Anoten esto. Pero lo vas a personalizar.
Anótenlo, por favor. Yo no puedo tener una buena relación con Yahshua, el Todopoderoso, si me niego a perdonar a otros. Tan fácil. Más claro ni al agua, ¿verdad? Entonces ahí cuando alguien dice, bueno, pero ¿por qué le habla a este y a este y a este y tiene revelaciones y visiones y a mí no? Pues porque no tienes comunión con él, porque no has perdonado. Estás lavando tu vajilla, es que me hizo esta la hermana, quién sabe qué, todo el tiempo, no, eso no. Bueno, verso 16, sobre el ayuno. Los fariseos ayunaban para que los reconocieran como muy espirituales. ¿Y eso cómo lo vi? ¿Eso cómo lo vi no los fariseos? Pues sí, sino en el pueblo que se dice de Dios. Inclusive en la misma que de gente que ya no está con nosotros. El ayuno debe ser la negación de la carne. Anoten, eso ya lo había yo ministrado. El ayuno debe ser la negación de la carne. Y lo contrario hacían los fariseos. El ayuno, dice Yahshua, debe hacerse en secreto. Y por lo tanto solo ante el Todopoderoso. Los fariseos no ungían su cabeza con aceite de olivo. Por lo tanto, solo Elohim sabe todo y recompensará de acuerdo a nuestras obras. No somos salvos por ello. Por lo tanto, Yahshua calificó de hipócritas a los fariseos. Ahora, antes de leer, ya vimos que resultaron reprobados en algunas cosas, en muchas cosas. Aquí vemos que resultaron reprobados. 1, limosna, en la limosna. 2, reprobados en la oración. 3, reprobados en el ayuno. Tremendo, ¿verdad? Eran ostentosos. Son hasta la fecha. Recibían su recompensa por ser vistos por otros, pero no de Elohim. Y otra vez, como dije, se repite en secreto. Y entonces seremos recompensados por el Todopoderoso. Entonces vamos a leer del verso 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. 17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Toda esa multitud de judíos y judías de todas las edades que estaban escuchando a Yahshua en el Sermón del Monte, sabían eso. Sabían que los fariseos decían, no hay que ungirse, no hay que hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, 18. Pero voy a leer desde el 17 para que se entienda el contexto. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Precioso. Y después sigue otra lección, pero esa la vamos a dejar para dentro de 8 días. Para dentro de 8 días. Que se te abre el apetito. Yo tengo mucho apetito de aprender. Entonces concluyo. Reprobados en varias cosas. Y en estas, limosna, oración y ayuno. Terrible. Me voy a poner de pie. Bendito es el abacados. Toda Gabá Yahshua Mashiach por tu luz para hacer luz para los demás. Omen, beomen. Vamos a darle toda Gabá al Eterno por su palabra. Padre Eterno, eres bueno. Hemos aprendido tantas cosas. Estábamos tan lejos de conocer lo profundo de tu enseñanza en el monte ante esa multitud de judíos y de judías, Padre. Ahora lo entendemos. Así lo haremos, bendito Yahshua. Omen, beomen. Exaltemos al Eterno, amada Keilah.
Es hora de exaltar al Eterno. Gozo Medley. Tenemos todos los derechos de autor.